Y luego, finalmente, yo quería señalar, aunque a lo mejor parezca un poco de cotilleo, en el ámbito de la vida personal de Ébola, su vida sexual, de la que él no habla, no tenemos conocimiento, pero sí que parece que Ernesto preparó en su momento un texto al respecto con el vínculo que tuvo Ébola con, entre comillas, la sacerdotisa de Lucifer, que sabemos que es una mujer vinculada a la magia sexual. Entonces, yo no sé si nos puede un poco comentar o si recuerda lo que escribió en su momento sobre Ébola y esta mujer que se hacía llamar sacerdotisa de Lucifer y que en teoría estaría versada en técnicas tántricas y de magia sexual. Lo resumo ahora, no hay mucho que hablar sobre esta mujer. Esta mujer es Mariana Gloska, y Mariana Gloska pues era una rusa originaria de Kazán, si no recuerdo mal, que conoció, se relacionó, estando en Rusia, se relacionó con la secta de los Cristis, ¿no? Que eran pues una especie de ascetas desenfrenados de la mano izquierda, ¿no? Uno de ellos, el más conocido, Rasputín. Claro, claro. Bien, entonces Mariana Gloska pues fue cuando hubo la Revolución Rusa. Bueno, ya se había casado para colmo con un judío, pasaron por Suiza, en fin, el caso fue que Mariana Gloska, separada de su marido, que se fue a un kibutz, cuando apenas había kibutz allí, pues se encontró en Roma y se relacionó con el medio ocultista y ahí fue donde conoció a Ébola. Y efectivamente, pues no ha quedado en el secreto del sumario las relaciones que tuvieron. Tampoco creo que llegaran a muy lejos, ¿no? Porque en aquel momento Mariana Gloska todavía seguía elaborando sus tesis, ¿no? Fue luego cuando se trasladó a París, cuando allí pues ya que creó una secta, un grupo iniciático que se reunía precisamente en la Coupole, en un restaurante bastante famoso de París, y todos sus discípulos, pues algunos eran personajes relativamente conocidos en la sociedad francesa, ¿no? Las teorías de Mariana Gloska pues no coinciden en absoluto con las de Ébola, cuidado, sino más bien todo lo contrario. Ella sostenía que había llegado el ciclo de la mujer, ¿no? Es decir, que el dios del futuro, el dios que sustituiría al dios de la era de Acuario, de la era de Piscis, pues sería una diosa femenina. Bueno, después de la guerra se perdieron los rastros de esta mujer, parece que murió en Suiza en los años 50, pero de su secta o de su grupo iniciático pues no quedó absolutamente nada, hasta que gracias a Internet pues hay información suficiente y prácticamente los textos que escribió en vida, ¿no? Básicamente venía a decir que la era del Paráclito, que debía de sustituir a la era del Hijo de Jesucristo, pues el Espíritu Santo era una mujer, básicamente. Y a partir de aquí, pues construyó una teoría que ella la llama la teoría del tercer término, que los que estéis interesados en esto, pues en Internet hay mucho material en francés, prácticamente todos los documentos en francés, pero también mi consejo es que no perdáis mucho tiempo porque en el fondo esto era un grupo más o menos ocultista. Ahora bien, esta Mariana Gloska parece ser que en París se hizo con algunos documentos de una fraternidad ocultista anterior que era la Hermandad de Eulis. Y entonces con esos documentos elaboró un libro que ha pasado a la historia. Se suele reeditar continuamente, hay versiones en internet, y Ébola precisamente lo hizo el prólogo, que era magia sexual o magias sexuales, ¿no? Este libro se atribuye a un mestizo norteamericano que fue amigo del presidente Lincoln, un tal Randolph, que había participado en una organización iniciática relativamente seria, y bueno, se escindió de ella.
Básicamente la idea de, ya sea de Randolph o de Mariana Groska, porque es imposible saber en este libro qué es lo que hay de cada uno, es un sistema de vocaciones. Es decir, nada más. Lo que antes ya se ha mencionado de identificarse con un arquetipo, con un dios, en el momento del acto sexual. Es decir, la parte masculina se identifica con ese dios, la parte femenina, o con ese principio, la parte femenina con otro principio, y a partir de ahí se produce una hierogamia, una unión sagrada. Claro, esto como da para poco, pues Mariana Groska lo completó con una serie de gráficos de su cosecha, y además añadió algunas cosas que estaban de moda, algunos elementos que estaban de moda en aquel tiempo. Ella hablaba hay un capítulo muy gracioso, la vivificación de las estatuas, ¿no? Cómo se da vida a una estatua o cómo se Joder. ve al espíritu. Es decir, bien, pero todo esto pertenece un poco a los delirios ocultistas, más que al mundo tradicional, ¿no? Sí que es cierto que Ébola, bueno, en este libro que estamos comentando, pues tiene unas páginas sobre Mariana Groska. De hecho, yo me enteré de la existencia de esta mujer leyendo el Metafísica del Sexo. Y luego, precisamente, me enteré también de que había conocido a Gala, la mujer de Dalí, en la cupola. Es curioso. Y parece ser que hicieron buenas migas, dado también que Gala era también de Kazán, oriunda de Kazán, de la misma ciudad, y algo bruja, en todos los sentidos. Pero vamos, yo retengo que no es excesivamente interesante el tema de Mariana Groska. Más interesante quizás sean los Twisties, la secta de Rasputín. Vale, pues yo, si puedo, un segundito, porque al hilo de lo que comentas, efectivamente el tema de la secta de Rasputín sería interesante, porque yo creo que sí que pueden estar encardinando con mayor o menor conciencia técnicas operativas propias de una realización a lo salvaje, ¿verdad? De lo masculino y lo femenino y de esa vía a la mano izquierda. Y luego es interesante cómo cuando Ébola va desarrollando en su libro Metafísica del Sexo todas estas ideas y llega al ámbito de la magia sexual, del ámbito puramente operativo, de las técnicas operativas, y habla del tantra y demás, hay que subrayar que Ébola casi nunca habló mal o dejó caer malos comentarios sobre Crowley. De hecho, llega a decir que en Crowley se están posiblemente, bueno, pues quizás al modo de Rasputín, pisándose terrenos de realización. No estoy seguro si a lo mejor me equivoco, lo puedo ojear, tengo aquí el libro, lo puedes comentar. Las ideas que pone sobre el tapete Ébola sobre Crowley y su magia sexual. Que sabemos que Crowley no es un tipo recomendable al que vayas a dejar, no sé, a tus sobrinos para que pasen la tarde con él, ¿verdad? Eso es evidente. Pero en su doctrina y en su vía, yo creo que Ébola, no sé, llegó a decir, oye, es que lo puedo buscar, pero habla con cierto respeto, por lo menos de él en persona, como alguien que no se doblegaba, se mantuvo hasta el final en su peligroso filo, ¿no? Que creó. Sí, bueno, pero lo que pasa es que Crowley también era un vendedor de sectas. Es decir, Crowley tenía una formación y sobre todo había viajado mucho y por tanto se había quedado con ideas que había recogido en todas partes del mundo. Mira, yo creo que Crowley tiene interés, un interés limitado, pero interés al fin y al cabo que fue por lo que llamó la atención de Ébola, ¿no? En primer lugar, porque enunció 3 principios, o sea, es decir, la teoría de Crowley es, como diría yo, más simple que el mecanismo un botijo. O sea, no fue una persona que en su teorización fuera excesivamente lejos, porque resumió su doctrina en 3 principios. El primero, todo hombre y toda mujer son una estrella, es decir, el reconocimiento de que en el ser humano existe una chispa de trascendencia. Segundo, el haz lo que quieras, el famoso haz lo que quieras, que no es un llamamiento a la anarquía, sino simplemente a que cada ser humano debe de fijar cuál es su objetivo en la vida, qué es lo que quiere hacer y concentrar todas sus fuerzas en ese objetivo, lo cual parece bastante razonable. Y en tercer lugar, el amor es la ley, el amor sometido a la voluntad, que esto tiene mucho que ver con la vía de la mano izquierda, efectivamente, ¿no?
Bien, ahora, esta es la parte positiva. ¿Cómo la cristalizó Crowley? Pues en las 50 primeras páginas de su mamotreto Magic, que es un libro de como 600 o 700 páginas, de las cuales yo recomendaría que las leyerais. Si alguien no lo tiene, yo tengo el PDF por ahí, o sea que se lo envío inmediatamente. Pero de esas 600 o 700 páginas, realmente las que cuentan son las primeras, porque Crowley había realizado algo que era muy simple, es decir, había analizado las distintas tradiciones, las había despojado de todo lo que él consideraba elementos tributarios de la antropología, del momento, del lugar, y había despojado todas las tradiciones de todo lo que era accesorio y se había quedado con un núcleo central. Y ese núcleo central lo tradujo en una práctica tradicional que resume en las 50 primeras páginas de cómo se medita, qué es un ritual, cómo pueden obtenerse resultados realizando este tipo de algunas prácticas mágicas, qué es lo que debe tener presente el que quiera seguir esa vía, etc. Esto está en las 50 primeras páginas de Crowley. Ahora, ¿qué problema tenía? Bueno, pues el problema que tenía Crowley es que era un desmadrado. Total. O sea, se gastó su fortuna y claro, se encontró en situaciones extremas en donde tuvo que montar sectas para sacar dinero. Así de sencillo. Y lo hizo. ¿Mm? Tuvo que escribir libros para, bueno, satisfacer a algunos de sus discípulos. Algunos de estos libros son curiosos, otros menos y otros nada. Yo reconozco que, por ejemplo, el libro que esperaba algo más de él, pues es el que le dictó el espíritu. Aiwass, el demonio Aiwass. Reconozco que no me convenció y que no creo que valga la pena perder mucho tiempo intentando hacer una interpretación del mismo como hacían sus discípulos, ¿no? Bueno, hay que ir con cuidado, es decir, a ver, el universo tradicional lo que te proporciona son caminos trillados. El universo del ocultismo te proporciona caminos ensayados por algunas personalidades más o menos interesantes, más o menos atractivas, el Gurdjieff, el Steiner, el Crowley, pero cuidado, son experiencias personales que en el tiempo no se han podido traducir en escuelas iniciáticas que tuvieran verdaderos éxitos, sino que al morir el fundador, pues esa escuela ha caído en la... Se ha hundido, se ha dividido, en fin, hay que ir con cuidado en esto.